Buenas noches. Comenzamos con un nuevo capítulo de Relatos Urbanos. El día de hoy hablaremos de lo que es la Ouija. Vamos a relatar algunas historias y pues vamos a comentar cosas que nosotros hayamos escuchado, que nos hayan comentado y alguna que otra experiencia de la misma gente que ha comentado en ciertos foros en internet. Yo soy Andrés Aguilar y él es Enrique Varela. Buenas noches, como bien lo comenta mi compañero, hoy hablaremos de la Ouija, historias, relatos que nos han hecho llegar, historias que hemos encontrado en la web, y pues es un tema un poco polémico porque genera esta parte de escepticismo donde hay gente que sí cree en lo que pasa después de que juegas este juego, la famosísima Ouija. Hay gente que hemos conocido en primera persona que la ha jugado y han pasado cosas fuertes, y también hemos conocido personas que la han jugado y pues no ha pasado nada. Entonces es un tema polémico pero interesante y atractivo para la audiencia. Entonces pues comenzamos estos relatos urbanos. Les voy a redactar la primera historia que tenemos. Es un caso de una familia que se llama Familia Smooth. Nos cuentan que es un caso de la familia Smooth y vivía en Phoenix y experimentaron sucesos extraños como ruidos y olores desagradables, apariciones, que aunque no fueron directamente, esto fue relacionado después de que jugaron la Ouija. Se menciona que uno de los miembros de la familia había jugado con la tabla antes de los eventos. En este caso, muchos creen que la Ouija había abierto puertas a una entidad demoníaca. En el transcurso de varios años, los Smooth fueron un objeto de fenómenos inexplicables, y una historia fue documentada a los investigadores, famosos por su investigación sobre los fenómenos paranormales. Pues, como relatamos, hay muchos casos que se generan estos fenómenos paranormales después de jugar esta Ouija. Muchas personas comentan que a lo mejor puede ser provocados porque se abren estos portales, se abren puertas al tratarse de contactar con personas muertas o con otro tipo de entes, y se abren estos portales, se abren estas puertas para poder contactar con ellos, pero casi siempre no son las personas que tú quieres contactarlos, siempre a base de las historias que hemos escuchado, a base de las historias que nos han relatado, pues son seres de bajo astral los que al final de cuentas son los que contestan este llamado, los que te hacen equipo para que tú puedas darles esa entrada, ¿no? De hecho, si recuerdas, en el capítulo anterior lo comentamos, es muy difícil contactar realmente con la persona que quieres. Por lo regular, como lo mencionas, son los seres de bajo astral los que primero te contestan y los que vas a contactar, y se van a acercar de alguna forma haciéndote creer que son tu familiar o a quienes estás contando en ese momento. Principalmente mucha gente de sus familiares. Eso es un hecho. Mucha gente trata de contactar familiares finados, y pues ahí entra mucho el detalle de que se presta la situación, agarran ese punto de vulnerabilidad. Sí, y es que hay que tener en cuenta que en este proceso, a veces el proceso de la gente tiene de duelo, tratan de por todos los medios poder contactar con su ser querido, ¿no? Con esa persona que ya se fue y que no pudieron despedirse de él, o que tienen algo que decirle, o mucha gente también lo hace por nada más por el simple morbo de jugarlo, sin tener presente las consecuencias que Así es, efectivamente. De hecho, mucha gente como
lo menciona Luis Enrique, que lo toman a juego y se les hace algo como muy fácil de hacer o muy sencillo, cuando realmente, o sea, no sabes qué es lo que estás llevando a cabo o con qué estás teniendo contacto. Como lo mencionábamos en un capítulo anterior, principalmente cuando se trata de contactar con espíritus, tiene que haber alguna seguridad y ciertas reglas y ciertos procedimientos para llevar a cabo ese tipo de situaciones. Y la Ouija, pues, solo podría considerarse solo como un juego, pero no tiene sus reglas, tales como el que dicen que siempre tienes que despedirte y cómo empezar a hablar con los entes, ya que no necesariamente es solamente así de buenas a primeras para terminar el juego. Dicen que siempre tienes que despedirte y ya es como se cierra el juego, pero pues realmente no desconozco yo cuáles son las reglas de la Ouija. Tienen lo investigamos, pero sí es algo así como tiene ciertos factores. A continuación yo voy a contar mi historia. Esta es anécdota de una persona. Dice: cuando estaba en la secundaria, una amiga y yo nos sentamos en la tumba de sus abuelos para jugar con una Ouija. 5 minutos después de que empezamos a jugar, el suelo comenzó a hundirse debajo de nosotros. Salimos corriendo de allí lo más rápido que pudimos y desde ese día no he vuelto a jugar la Ouija. Otra anécdota dice, una amiga mía tenía una Ouija cuando era joven, pero yo no creía mucho en eso. De hecho, pensaba que ella era la que la movía cada vez que le hacíamos preguntas. Así que le hice preguntas cuyas respuestas ella no podía saber. Intenté ponerme en contacto con mi tío que había fallecido. Le pregunté cómo estaba y la Ouija empezó a deletrear el nombre de mi tía Xiomara, de la que mi amiga no sabía nada y mucho menos cómo se deletreaba. No, pues que ya habían contactado con algo más allá. Sí, pero es que algo muy curioso que suele pasar y lo explican mucho en lo que son foros de internet y así en personas que se dedican a esto, es que cuando contactas te contactas con este tipo de seres, saben ellos lo que estás pensando. Entonces no es que conozcan a tu familia, pues te hacen creer que es tu familia porque ellos saben qué es lo que estás pensando. Ella le preguntó que cuál era el nombre de su familia, y ella estaba pensando en ese momento en la familia de su tío. Estaba pensando en el nombre de su tío. No, y aparte se aprovechan de la vulnerabilidad. Así es, volvemos a lo mismo, la vulnerabilidad emocional de las personas, y se presta mucho a que se den este tipo de situaciones en las que a veces cuando se contactan con seres todavía de más bajo, como lo que son demonios y así, ya son posesiones lo que sucede. Sí, pues ya estamos hablando de posesiones demoníacas, pues todos sabemos que primero empezamos con posesiones demoníacas, maldiciones, pues de alguna forma porque contactaron a tal ente de bajo astral, ya quedaste maldito y te va a pasar tal cosa en tanto tiempo, o empiezas a sentir tales cosas, o empiezas a ver cosas en tu casa, todo lo que hemos relatado que suele pasar. Nada más que como este juego es muy muy conocido y muy común, se presta a este tipo de situaciones. Pero fíjate que es una de las grandes ventajas que tiene esta popularidad que tiene la Ouija, que yo creo que gracias a eso que es muy popular, mucha gente se da cuenta de los alcances y el poder que puede llegar a tener la Ouija. Y es que por eso mucha gente no la juega, pero también tenemos esta parte negativa, que muchos curiosos la juegan por el simple hecho de que quieren saber, quieren negociar
qué es lo que pasa realmente. Quieren experimentar, pero hay veces que esta experimentación sale fatal y los resultados son muy malos. Hablamos desde posiciones, hay veces que la posesión no la lleva a cabo la persona que pide. No. Sí. Hay veces que la familia o terceras personas son las que llevan estas posiciones, son las que arrastran estas maldiciones o las que les cae directamente. ¿Por qué? Porque se sabe que hay personas que son más débiles espiritualmente que otras. Así es. Entonces, si esta persona es más débil que la persona que jugó la Ouija, obviamente le va a pasar a la persona que es un poco más débil espiritualmente. Y es esta parte negativa donde a veces por ser morboso, por jugar cosas que no debes jugar, por experimentar, te llevas entre las patas hasta tener unos problemas. Sí, las circunstancias te llevan a eso. Exactamente. Y es que es lo malo, porque una vez escuché una historia en un podcast que me gusta mucho acerca de este tipo de juegos en los que llevo jugar estas cosas. Yo me acuerdo que relataban en este podcast que en una construcción, cuando estaban haciendo la escuela, cuando estaban excavando, encontraban un carro. Entonces, el velador la guardó en un cuarto que no tenía acceso a nadie. Nadie tenía acceso. Pero conforme pasó el tiempo, llegó un nuevo profesor, que era un profesor de la capital, y se fue a dar clases a estas zonas rurales de la historia. Y comenta que él, como no tenía dónde quedarse, le ofrecieron ese cuarto. Ese cuarto lo limpiaron, le dijeron: puedes quedar aquí en lo que consigues algo, pero eso es ese cuarto. Pero nunca se dieron cuenta que estaba en tabla. Entonces el profe estaba dando clases y en el relato cuentan que él empezó a hacer mucha amistad con un niño de nombre Juanito, que conforme pasó el tiempo empezaron a amistar mucho, y el profesor le daba acceso al cuarto del dormir. Entonces el niño, bajo su inocencia y su falta de conocimiento, encontró la Ouija. Entonces el niño, sin saber jugarla, sin saber nada, la abre. Dicen que venía en un estuche, la abre y con sus compañeritos de salón empiezan a jugar la Ouija. Pero lo que no sabían es que esa Ouija ya tenía antecedentes, por eso estaba enterrado. Entonces empiezan a pasar una serie de sucesos en la escuela. Algunos niños de esa escuela empiezan a sufrir accidentes fatales, pero no entendían por qué. Y eran accidentes que eran muy raros, accidentes, pero muy raros, pero fatales. Entonces empiezan a investigar y dan con entonces él dice que desde que jugaron ese juego han estado pasando cosas raras, pero él no decía qué juego, nada más es que desde que jugamos ese juego han estado pasando sucesos raros, y desde ahí para acá han estado pasando estos accidentes. Lo que pasa fue que el profesor lo agarra un día y le dice: o que me digas qué juego es jugando. Entonces comentan que pues Juanito le dijo: ¿sabes qué? Yo en tu cuarto encontré una tabla así, y la jugamos. Entonces el profesor se le prende el foco, luego se imagina qué tipo de tabla es, qué tipo de juego es. Dan con la tabla, comentan que tratan de quemarla, no se quemaba, le prendían fuego, no se quemaba, no pasaba absolutamente nada con la tabla. Entonces mandan a hablar sacerdotes, mandan a hablar a estas personas que conocen el tema, como grupos, chamanes, todo ese tipo de cosas, donde decían que realmente la tabla tenía un muy poderoso. Y al final de cuentas, con trabajo, con oraciones, con casi exorcismo, logran destruir esa tabla. Pero es a lo que regresamos, o sea, por la falta de conocimiento y por esta inexperiencia y por esta, pues sí, esta aventura,
curiosidad. O sea, abrieron cosas, o más bien no abrieron, ya estaban cosas ahí, que simplemente la volvieron a liberar y empezaron a pasar ese tipo de sucesos. Sí, sí, porque por lo regular se supone que la Ouija es un conducto de comunicación entre, volvemos a lo mismo, los entes de bajo tal siempre tratan de llegar a través de un conducto, cualquier tipo de objeto. En específico, como ya estamos hablando, la Ouija es un sistema de comunicación a otro dimensión, entre este detalle. Y principalmente volvemos a lo mismo, el desconocimiento, la curiosidad, todo esto es lo que conlleva a que se presten a situaciones que se complican y se salgan de control. Dice, volvemos ahora con la siguiente anécdota. ¿Qué tal? Soy de España. Una vez utilicé la Ouija con mis amigos intentando contactar a un familiar fallecido. En lugar de esto nos comunicamos con una entidad que se llamaba Fuego. La sesión terminó abruptamente cuando la tabla comenzó a moverse de manera violenta. A partir de ese día comencé a escuchar pasos y risas en mi casa y que objetos se movían solos, por lo que mi familia, en mi ayuda, intentó consultar con un sacerdote para limpiarlo. Pues es que ¿a qué tipo de personas te puedes arrimar en esta situación? A sacerdotes, chamanes, personas que sepan del tema. Y es que no hay otra opción. ¿Por qué? Porque tú no eres experto y deja de eso, o sea, sabemos y lo tenemos muy en claro que no todos los expertos. Así es. ¿Sí? Y más como por ejemplo en esta situación, o sea, el ente les dio un nombre, Fuego. y principalmente pues hay cuánto demonio no se va a presentar de alguna forma, dejando fuera de lo de seres de bajo astral, ya el que contacta con un demonio todavía se complica mucho más la situación. Sí. Aquí va otro, dice, mi equipo de fútbol y yo hicimos una pijamada en el gimnasio de la escuela y jugamos con una Ouija. No pasó nada demasiado memorable, hasta que la tabla deletró sed, fuego y ayuda. Cerramos la Ouija. Cuando volvimos a la escuela unos días después le preguntamos al director de deportes, cuya oficina estaba en el gimnasio, si conocía la historia del gimnasio. Nos dijo que en el gimnasio se quemó hace mucho tiempo y que un hombre murió en un... Lo contactaron, ¿sí? En cierta parte les estaba pidiendo ayuda. Ajá, y agua. Agua por lo mismo del recuerdo de su muerte. Recuerda que las personas cuando mueren en ese tipo de situación, pues volvemos a lo mismo, se repite y quedan en ese lapso de la emoción negativa y de todo lo que mencionábamos en capítulos anteriores, de que tu muerte, de tan negativa que sea la emoción y de cómo se haya llevado a cabo, vas a quedar ahí plasmado y también de ahí se forman maldiciones. Fíjate, esta historia es muy parecida a la que acabas de relatar. Dice que eran un grupo de amigos que fueron a un campamento al bosque. Decidieron experimentar con la Ouija mientras jugaban. La tabla comenzó a moverse de manera rápida y a escribir palabras aterradoras. Tras el juego, uno de los amigos se sintió acosado por algo invisible, por lo que seguía a todas partes, y comenzó a sufrir pesadillas. Posteriormente, una figura oscura lo mencionaba y le apareció en su vida. Los amigos intentaron realizar una limpieza espiritual, pero los sucesos continuaron, hasta que uno de los términos era cerrar la Ouija, pero no se pudo, ya que él estaba en el hospital diagnosticado con paranoia y esquizofrenia. O sea, fíjate. O sea, ¿fue psicológico o fue real? Es que exacto, es lo que te iba a decir. Muchos casos están clasificados como esquizofrenia, pero yo siempre he pensado esto: ¿cómo puedes diagnosticar con esquizofrenia algo
que tú no estás viviendo. O sea, ¿sí me entiendes? No. Es que es muy, No. es muy contradictorio. ¿Por qué? Porque sí está bien, el caso de esquizofrenia es muy parecido con las alucinaciones y todo esto que conlleva las apariciones y las posesiones demoníacas. Sí. ¿Sí me entiendes? Pero siento que hay una línea muy delgada entre lo científico, psicológico y espiritual. Porque realmente no sabes si realmente está pasando. Fíjate que se supone que para esto, en este caso, o al menos en lo que se relata o en lo que se comenta, en lo que se dice a voces, siempre los sacerdotes, por lo regular los sacerdotes que se dedican a este tipo de trabajos, tienen la facultad de saber definir si una persona tiene algún trastorno psicológico o si esa persona está realmente poseída. Entonces, sí, hay un trasfondo. Sí, pero o sea, estamos hablando de un exorcismo real. O sea, estamos hablando de que cuando tú tienes esta catarsis de exorcismo, o sea, antes de que te puedan generar el exorcismo, el sacerdote está capacitado para hacer estos estudios psicológicos anteriores al exorcismo. O sea, ¿para qué te puedes decir? ¿Sabes qué? Y es verdad, hay una entidad demoníaca adentro, está sufriendo una posesión demoníaca, pero cuando no tienes este tipo de situación, cuando no hay un especialista como un sacerdote que conozca estas dos partes, que es psicología y espiritualidad, si tú vas simplemente si tú vas simplemente con un psicólogo, ¿qué te va a decir? Eso es alucinación, Sí. Por eso es lo que te digo, o sea, yo siento que tendría que venir una persona que sea de las dos partes, o sea, que conozca la forma espiritual, pero también que conozca la forma psicológica, para que te pueda decir, ok, esto es psicológico, esto no es espiritual, esto sí es espiritual, esto sí realmente es una cosa demoníaca, esto no. Porque es lo que te digo y te voy a mencionar, o sea, si tú te vas directamente con un psicólogo, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Está pasando esto, vamos a estar variando, te han tomado medicamento y si a los 5 o 10 días regresas que estoy igual, estás empeorando y ya es un trastorno. Entonces, yo a veces me pregunto, ¿cuántas personas que están en un centro psicológico están Fíjate que es un tema muy controversial e interesante, ¿sabes? O sea, pensar realmente, ¿sabe? Esa persona estará bien, estará mal, pues, o es algo referente a que contactó algo. No sé, son temas que entran mucho en controversia entre lo espiritual y lo normal, y sí te pones a pensar. Es complicado. No puede emitir un juicio tal cual, porque también entras en cómo la ciencia lo diagnostica. Pues realmente no podemos emitir un juicio, ¿sabes qué? Que la ciencia está mal, o ¿no? Cada quien tiene sus propios estándares. Pero sí te pones a pensar qué tantas personas en las que realmente están sufriendo esto de que están siendo afectadas por algún ente paranormal o por algún otro tipo de trastorno psicológico o situación que se presenta. Te voy a relatar la siguiente historia, que tiene por título Caso de la Ouija en la casa de la familia Johnson. Dice, la familia Johnson había vivido durante años en una casa antigua del sur de los Estados Unidos, donde según rumores vivieron varias personas en circunstancias misteriosas. Un día los hijos adolescentes decidieron probar la Ouija para investigar sobre la casa. Durante la sesión, la tabla comenzó a moverse violentamente y las respuestas indicaban que un hombre llamado Henry había muerto en la casa. Esa misma noche, uno de los adolescentes fue despertado por extraños ruidos en el pasillo, como pasos y murmullos. La familia intentó hacer una investigación más profunda sobre los sucesos
que pasaron a mitad casa, luces que parpadeaban sin razón, muebles que se desplazaban, una sensación de frío extremo en la casa. Finalmente, después de varios intentos por cerrar la sesión en la Ouija y ritos espirituales, los fenómenos cesaron. La familia nunca olvidó lo que sucedió en esa noche. Siento que, si te fijas, todas las historias pasan casi lo mismo, ¿sí? Sí, pero es que volvemos a lo mismo. Este es un juego y es un cómic espiritual. Entonces todas las historias van a tener cierta similitud porque el contacto va a ser igual. El contacto y el procedimiento es igual. Aquí no hay otra variante más que, ¿sabes qué? Estoy jugando la Ouija, contacté con esto, no sé qué está, qué y... Porque si te fijas, en esos relatos que has contado tú y en unos datos que he contado yo, siempre la tabla se mueve alocadamente, a veces hay insultos, hay maldiciones, hay estas palabras horribles como comentaba yo en la historia de antes, y ya después de esto empiezan los sucesos, hay historias que yo también he leído donde están jugando y no pasa absolutamente nada. Entonces no sé a qué se deba, si será por el tipo de persona que está jugando, o no entiendo, porque a veces sí y también porque a veces simplemente no pasa nada. Supongo que a veces también tiene que ver qué tan abierto estás a estos temas o qué tan sensible seas. Yo pienso que también qué tan abierto estás o qué tan sensible eres a este juego, o sea, qué tan sensible o qué tan abierto empiezas a estar. Sí, porque como por ejemplo lo que comentaban la otra vez de los estudiantes de una escuela de Colombia, no recuerdo de qué país, que jugaron a la Ouija y tuvieron que evacuar un salón entero porque todos empezaron a sentirse mal y así. Que también entra el tema de la sugestión, también el sugestionarte de que ay, está pasando esto, o ay, estamos viendo tales cosas, y empieza la sugestión colectiva, porque también ese es un tema. Si son muchas personas, pues puedo decirte, yo me estoy sintiendo mal y estoy viendo ya estoy viendo espectros, ya estoy viendo demonios, ya estoy viendo fantasmas, así. Y ya de ahí también empieza como que pues, la sugestión y la paranoia colectiva de que, no, sí, yo también me estoy sintiendo mal, estoy sintiendo esto, y se presta también este tipo de situaciones, ¿no? Sí, exactamente. Hay que también tener en cuenta que la Ouija no necesariamente, o sea, se va a conectar con algo así. Yo siento que también mucha parte de estas historias son personas que se han sugestionado. Sí. O sea, simplemente por conocer la historia, sí, y por conocer lo que pasa a través de estas historias, a través de este juego, empiezas a tener estas paranoias colectivas, empiezas a sugestionarte a veces tú solo, según con las personas con las que estás jugando, de decir, ¿sabes qué? Está pasando esto, estoy viviendo esto, pero a veces simplemente es suficiente. Sí, sabemos que el poder de la mente es poderoso, y si tú estás pensando y estás imaginando que estás viendo algo, sí, pues siempre entra esta parte que es de como que es tus propios miedos, que tus propios miedos te dominan. Puede ser que no sabes controlar, o no tienes la capacidad de controlar sí, de gestionar tus pensamientos y de poder procesar este tipo de pensamientos y decir, ¿sabes qué? Es simplemente juego. Y hay situaciones donde ya no es simplemente se está pasando algo. Así es. Bueno, pues vamos ahora con la otra historia relatada de personas en foros. Dice, mi amigo y yo encontramos una ouija en la casa de mi novia. Estábamos muy aburridos, así que fuimos a un panteón cerca de mi casa para ver si realmente funcionaba.
tal como lo creí, no pasó nada. Regresamos a mi casa con la ouija y ahí la dejamos. Al día siguiente empezaron a pasar cosas extrañas. De la nada mi amigo empezó a tener parálisis de sueño cada vez que se quedaba dormido en mi casa, a pesar de que nunca había tenido ese problema. La primera vez vio una mujer alta, con pelo largo y negro, parada en la esquina de la recámara mirando a su hija. La siguiente vez estaba dormido en el sillón de mi sala y vio a la misma mujer parada en la puerta mirándolo directamente. Aquí hay algo muy interesante, fíjate, o sea, volvemos a lo mismo. Para empezar, ¿para qué vas al panteón a jugar eso? Si ya que lo juegues en tu casa, ya es algo así como que complicado ahora ir a jugarlo al panteón a ver qué ser te llevas de ahí y lo que pueda suceder. O sea, es algo complicado. O sea, si estamos hablando de jugarlo en un lugar donde no hay ese tipo de cosas, es peligroso. O sea, ir a jugar a un panteón, estamos hablando de que potencializa la probabilidad de que pase algo, y que te lleves algo. Sí, o sea, principalmente, pues, yo les voy a contar una anécdota, referente a un familiar. Esta persona en su juventud le dio por jugar y se le apareció, comenta esta persona que se le apareció un demonio y los dio en la noche, o sea, se le apareció a los pies de su cama después de haber jugado la ouija con sus amigos, justamente. Y esto es de un familiar mío, y comentó que le pasó esta situación. No, que sí son temas algo delicados y son juegos delicados que, la verdad, yo personalmente sí le recomendaría a toda la audiencia y a todas las personas que nos están viendo que pues que no lo jueguen, por razones obvias que estamos platicando, historias que han pasado, sucesos que han pasado. Simplemente los más famosos, el asesino de Annabelle, la muñeca de Annabelle procede de un juego de ouija. Entonces pues sí tenemos que estar conscientes de lo que puede provocar. Sí, o sea, ya metiéndonos, como lo mencionó Luis Enrique, en temas así ya hollywoodescos, también están películas así tratadas como la de la ouija, en la que se habla mucho de ese tipo de situaciones que se dan, de que mucha gente trata de contactar a sus seres queridos y realmente no contactas a tus seres queridos, contactas a otros entes que simplemente están tratando de entregar o están buscando algún contacto con un ser vivo y se complican situaciones, principalmente fuera de hablando ya en los referentes que hay en películas y fuera de las historias. Y también ahorita, como estamos mencionando en las historias, también se menciona tal cual como ahorita esta historia que les voy a relatar. Tenía 17 años y acabábamos de comprar una de esas nuevas ouijas que brillaban en la oscuridad. Mi mamá me dijo que me esperara hasta el día siguiente para abrirla y jugar con ella, y debí haberle hecho caso. Se supone que no se puede jugar con una ouija solo. Nuestra casa tenía la fama de estar embrujada, así que quería preguntar si había alguien ahí. La estúpida tabla salió disparada de mis manos por todo el cuarto y me puse a llorar. Sí. Volvemos a lo mismo, son situaciones que no esperas en el momento y se te complica, y pues por el desconocimiento. Fíjate, la siguiente historia es acerca de lo que hablábamos de lo psiquiátrico. Es acerca de un hospital psiquiátrico y dice así: un grupo de enfermeras
de un hospital psiquiátrico decidieron en su tiempo libre probar con la Ouija. Una de ellas, llamada Laura, se mostró bastante escéptica al principio, pero aceptó participar. Durante la sesión, la tabla comenzó a moverse rápidamente y a responder preguntas, incluso afirmando que los espíritus era un paciente que había muerto en el hospital años atrás. La enfermera escéptica, que hasta en ese momento no había creído en el fenómeno, comenzó a sentirse extraña, con dolores en el estómago y malestares generales. A la mañana siguiente, Laura sufrió un colapso mental y fue ingresada en un hospital, diagnosticada como trastorno de estrés postraumático y paranoia. Los compañeros de trabajo sostienen que la aparición de la entidad con lo que ellos jugaron acerca de la Ouija había abierto unas puertas a algo más, o mucho más oscuro de lo que ellos esperaban. Estamos hablando de que una persona escéptica sufrió este hecho, esta situación. Pero también estamos hablando acerca de que un paciente que estaba internado en ese hospital psiquiátrico fue el que los contactó, y fue de la manera en que ellos sufrieron se puede decir como este ataque. Pero volvemos a lo mismo, o sea, ¿crees que pudo haber sido realmente la paranoia y el estrés postraumático lo que realmente ella sucedió? Fíjate que sí, pero también puede que no. Puede ser también que la misma situación volvemos a lo mismo, sus mismos temores la hayan llevado más allá de lo que estaba pasando y se haya complicado, o puede que realmente sí haya sido el contacto con alguien. Porque fíjate que yo lo que sí me gusta mucho, y lo he tenido muy en cuenta, que hay muchas personas que son escépticas, pero no porque no creen, porque realmente les da mucho miedo. Sí. Porque yo he conocido gente que dicen escépticas y al final dicen, los invitas a algo, o sea, los invitas a una investigación, los invitas a participar en algo y no quieren, luego se les cuestionaba y les digo, oye, pero no va a pasar nada, si no crees en esto no va a pasar nada, simplemente puedes participar en el problema. Pero realmente no son escépticos porque no crean, son escépticos porque tienen mucho miedo a esto y ellos deciden no creer, pero la realidad es que tienen mucho miedo, y fue lo que le puede haber pasado a ella, de que realmente no era escéptica, realmente tenía mucho miedo a estos temas, y ella, con esta máscara que nos ponen ante la sociedad, no creo, pero lo que realmente pasó es que ella tenía mucho miedo y pudo pegarles a la sociedad. Volvemos a lo mismo, lo que te mencioné hace rato, el temor, que te hundes en tus propios miedos, y ahí es donde también pues se da este tipo de situaciones. Como la historia ahorita que les voy a mencionar, en México, en el pueblo de San Sebastián, una familia encontró una Ouija antigua en el ático de una casa que habían comprado. Decidieron usarla por curiosidad, pero la sesión se tornó oscura cuando la tabla comenzó a deletrear mensajes en ella. Asustados la tiraron a la basura. Poco después la familia comenzó a experimentar fenómenos extraños: puertas que se abrían solas, sombras que se movían por los pasillos y pesadillas recurrentes. Finalmente buscaron ayuda espiritual para poner fin a los sucesos. Volvemos a lo mismo, desconocimiento, se te hace fácil, vamos a jugar, no pasa nada, y pues la situación se termina complicando. Es que principalmente esto es puro desconocimiento, ¿sabes? O sea, no es algo así como que digas, son situaciones que de un momento a otro se complican, pues, y todo empieza por el simple juego
por el simple juego relacionado a la Ouija. Sí, porque fíjate que lo mencionas, yo conocí a una persona que me comentaba que el 80% de personas que se le acercaban a él para hablar sobre algún tipo de ayuda habían contactado algo anteriormente, y no porque hicieran un ritual o no porque hicieran alguna cosa similar, sino porque simplemente jugaron Ouija. Y de ahí es donde empiezan los procesos y se empiezan todo ese tipo de complicaciones. Fíjate, te voy a comentar una historia que circula por ahí, sobre de una chica que ella en la edad de la secundaria también jugó la Ouija, pero ella sí tuvo complicación amiga. Ella sí, estamos hablando de una semiposesión o una posesión, no sé cómo se puede llamar, pero sí comentaban que sí se puso muy mal. Sus hermanos, ella tenía 4 hermanos, y estamos hablando que entre su papá y sus 4 hermanos no la podían sostener. Y es una historia muy cercana, es una historia de una persona a la familia. Y a mí no me tocó, obviamente, porque eso fue hace muchísimos años. Solamente se cuenta la historia, pero que sí no podían sostener a la persona, que se les hacía muy extraño, porque pues en las noches empezaba a maldecir a su mamá, empezaba a aventar estas maldiciones, empezaba a tener estos cambios de voz, estas típicas lenguas, las que se conocen como estas lenguas muertas, donde empiezas a hablar en otros idiomas, en estas cosas, que al final de cuentas es intentar que realmente es una posición demoníaca, ¿no? Lo más curioso es que la fuerza que ella tenía, estamos hablando de una chavita que iba en secundaria, estamos hablando de que sus hermanos ya eran casados. Entonces, entre el papá y sus 4 hermanos no podían sostener. Era una fuerza brutal la que ella tenía. Estos cambios de idiomas, este cambio de voz más aguda, más grave, este cambio a veces a un tono de voz chillante, así este tipo de cosas donde realmente te indicaban que todo venía por ahí. Se empezó a trabajar en la persona, comenzaron que la llevaban para un lado, la llevaban para otro, y hasta que vieron con un señor que decían que su casa era totalmente blanca, no había nada de otro problema, que era blanca, en todos los muros había espejos, era una persona muy, decían que era muy preparada para eso, que él les dijo que él los podía ayudar. Empiezan a trabajar con esta muchacha, y al final de cuentas dicen que sí la pudo ayudar, que sí la pudo curar. Entonces, pero en el proceso sí era algo muy, lo comentan, que era algo muy pesado, porque incluso hay veces que ella salía a la cochera y con la pura mirada te daba terror, ¿no? Incluso comentan que había veces a los perros volteaban a verle y botaban el grito como si fuera un perro. Entonces, como te lo comento, yo no lo viví en primera persona, simplemente es una persona cercana a la familia que le pasó el suceso, se platica, se cuenta la historia, pero también hay veces que le preguntas a la persona, oye, sí es cierto que pasó esto, ella dice que sí, pero que no se acuerda nada. Y creo que es algo muy común ver en ese tipo de cosas, ese tipo de sucesos, que la persona involucrada no se acuerda de lo que pasa. Porque lo he visto en exorcismos, lo he visto en historias de exorcismos donde la persona que está involucrada no se acuerda de lo que pasa. En el acto del exorcismo, en el acto de la posesión, no se acuerda de lo que pasa, hasta que es liberada y que lo pero sí es algo muy muy duro, o es algo muy
muy fuerte lo que pasa con estas situaciones y se desemboca de esto, se desemboca de un simple juego como el juego de la Ouija, que es lo que te digo, o sea, es un juego muy peligroso, es un juego que tienes que tener mucho conocimiento y aparte tienes que ser responsable porque sabes que puedes haber cosas que te pueden cambiar la vida fácil. Es que son temas, bueno, es un tema complicado y es un tema que se debe, como lo mencionaste, se debe de tratar porque puede ser algo que se escala, que no termine en algo bueno. Como la historia ahorita que les voy a relatar. Herbert y Nellie Hope, de 77 años, eran aparentemente eran un aparentemente convencional matrimonio de Kansas City, que en 1935 protagonizaron un sangriento descubrimiento de la vida. Mira, ahí párale. Trata de no hacer tanto y vuelve a leer la historia que le conté. La historia que les voy a relatar es Herbert y Nellie Hope, de 77 años, que eran un aparentemente convencional matrimonio de Kansas City, que en 1935 organizaron un sangriento asesinato presuntamente incitado por la Ouija. Todo comenzó cuando la esposa decidió sacar el tablero, que le dijo que su marido tenía una aventura con una vecina y que le había ocultado $15,000. Los espíritus supuestamente la convencieron de que la única manera de conseguir la verdad era torturando a Herbert. Tras quemarle y apuñalarle el cuerpo, el hombre seguía sin afirmar nada sobre la supuesta infidelidad hasta que ella le apuntó con una pistola y se vio obligado a darle la razón y decirle lo que quería oír, verdad o no. Tras la confesión, Nellie liberó a su marido y dejó más cerca de la cama, momento que su marido aprovechó para hacerse con ella y terminar su vida. Los tribunales le absolvieron al considerar que el asesinato fue en defensa propia. Y volvemos a lo mismo, creencias de la Ouija, cosas que te hace creer, no necesariamente la Ouija te lo dice. Aquí ahora entra el tema de lo que te había mencionado, tiene que ver también cómo te sugestiona, porque no necesariamente algún espíritu, algún ente te dijo, hazlo. Y es que, o sea, referente a esta historia que acabas de contarnos, no, o sea, es muy complicado, o a lo mejor mi parte escéptico me dice, no te va a decir, o sea, no te va a decir que te está engañando con la cosa. O sea, ¿sabes qué? Como la programa, uno con la guardia del trabajo, ¿no? O sea, yo esta parte es donde yo sí pongo esta barrera donde yo digo, o sea, ¿cómo me dices que el espíritu te dijo que tu esposa te estaba poniendo el cuerno con tu vecino? Y ahí procediste a hacer ese tipo de series y desembocó a que tu esposa la tenga, ¿no? Entonces, sí, son estas historias donde yo digo, o sea, ¿qué está pasando? O sea, estás sugestionando, estás tratando de ver las cosas como o realmente lo querías hacer, porque tenemos que tener en cuenta que hay muchas personas que toman un trasfondo para realmente hacer lo que quieren hacer y no es que a mí me dijeron o las botas de mi cabeza me dicen que matara a fulanitos. Ya, sí puede pasar, no nos cerramos a este tipo de tema y es un tema también un poco controversial, pero también sí como esta historia donde yo digo, o sea, ¿qué te pasa? O sea, no puedes venir a contar eso porque, o sea, y luego que me dijo que la vecina y que la y todavía tienes ocultos $15,000, o sea, ¿de dónde? Tienes ocultos $15,000 y la renta del mes que viene. O sea, simplemente es lo que te digo, son esas historias donde yo digo, también tenemos esta parte de escepticismo donde yo digo, ok, ¿qué tan cierto? realmente sí, real.
lo que me estás contando o simplemente, o sea, estás por contar algo, o sea, no es que no quieramos creer, Sí, simplemente, o sea, historias como estas son las que nosotros ponemos en duda y a tela de juicio, también para ustedes, espectadores, que ustedes también van a tener el juicio, me van a decir, pues como Netflix te va a decir que tu esposo anda con la vecina. Estamos en cuenta que una cosa es porque también entramos en este tipo de tema donde este, como el tarot, ahí sí te podría creer que en las cartas te salen estas cosas a las personas que tienen el tarot, las personas que tienen este tipo de cosas, ahí a lo mejor sí, pero aquí sí yo tengo un poco de dudas. sí, o sea, es que es una historia que realmente, chicos, a mí me hace escéptico. Sí, o sea, Luis Enrique lo sabe, yo sí creo en esto, sí tengo cierto nivel de creencia, pero yo no soy el tipo de persona que se enfrasca tanto en estos temas. Pero me da, ¿por qué? Porque también volvemos a lo mismo. No está bien tampoco creer tanto, tienen que tener su propio criterio y poner siempre en tela de juicio sus temas. Nunca se vayan a un extremo. Pónganlo en tela de juicio para que puedan discernir si es verdad o es mentira. Pues sin más ni más, esto es todo por hoy. Esperamos que les haya gustado este capítulo. Pronto les traemos más. Si tienen algún tema de su gusto o de su preferencia, pues háganoslo saber y podemos hacer un capítulo acerca de esto. Espero que les haya gustado. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook como Relatos Urbanos, Instagram Relatos Urbanos. Síganos aquí en TikTok, Relatos Urbanos. Pónganle me gusta al video y suscríbanse. En nuestras redes sociales se encuentra también nuestro correo para que puedan enviar sus historias y pues pueden contactarnos ahí directamente. Esperamos que les haya gustado este capítulo. Que tengan una bonita noche. Bye bye. Bye bye.